Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la doctora Angie Bilbao. Hola Angie, ¿cómo te va? Hola Lucas, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bien. La doctora Angie Bilbao es doctora en Humanidades en Ujú. el año 2020 por la Universidad de Anáhuac. Hizo una maestría en psicoterapia Gestalt en 1997 por la Universidad Gestalt de América y tiene una licenciatura en psicología desde el 1995 por la Universidad Anáhuac. A su vez, es dedicada a la práctica clínica con enfoque integrativo desde hace más de 25 años. Docente universitaria hace 15 años en distintas universidades como la Universidad Iberoamérica, la Universidad Gestalt de América y la Universidad Anáhuac y el Instituto Juan Pablo II. Facilitadora en cursos y talleres de diversos temas como en empresas, tanto en empresas como en escuelas, en temas como inteligencia emocional, manejo del estrés, resiliencia, ciencia de la felicidad, psicología positiva, entre otros. También es supervisora terapeuta de formación, autora del libro Gestalt por la ansiedad, y su tema de investigación es el cuidado de sí, psicoterapia integrativa personalista y antropología personalista. Impresionante, muy bien. A ver si puedo poner las preguntas. Bueno, hermanos, el tema de hoy es un poquito la psicología personalista, que hasta donde yo entiendo, no estoy seguro, pero creo que es bastante reciente, ¿no, Angie? Sí, es bastante reciente y es una postura muy buena, muy profunda de lo que es la psicoterapia. Bien, dicho esto, Angie, empezamos por el principio. Por la primera pregunta. ¿Qué es lo que caracteriza a la psicología personalista? Pues sí, fíjate que dándote un poco la razón a lo que dijiste hace rato, sí, es una corriente o un enfoque relativamente nuevo, no tiene mucho tiempo. Y lo que lo hace distinto de otros enfoques es justamente el apellido, ¿no? El personalista, ¿no? Es un enfoque que se va a centrar en la persona como una unidad irreductible. ¿Eso qué quiere decir? Que no la vamos a ver solamente como sus pensamientos, como hacen algunos enfoques, o como sus impulsos, como otros enfoques, sino que vamos a verlo como una persona en su totalidad, o sea, vamos a tomar en cuenta todas sus áreas o todas sus dimensiones. Y al hablar de todas estas áreas o todas estas dimensiones, pues estamos hablando de las dimensiones biológicas, psicológicas, que abarcan mente y emociones, las dimensiones sociales y la dimensión espiritual. Entonces, literalmente vemos a la persona como un engranaje complejo, pero único, individual, en donde además al mismo tiempo todo el tiempo estamos afirmando la dignidad y la libertad de la persona. Porque como vamos a ver más adelante o como platicaremos más adelante, tenemos un poco de base este existencialismo, ¿no? De que le da tanta importancia a la libertad y a la responsabilidad, pero no dejamos a un lado la importancia de la dignidad muy propia del personalismo, ¿no? Y efectivamente, como te decía, se va a inspirar en corrientes como la fenomenología, como el existencialismo, vamos a apoyarnos mucho en Viktor Frankl y por supuesto también la parte del personalismo cristiano, ¿no? No sé si tengas alguna duda. Bien, bien, buenísimo. La segunda parte ya la respondiste y la tercera, ¿por qué es importante que la psicología tenga una base en antropología como es el personalismo? Pues mira, yo creo que justamente eso es lo que hace la gran diferencia con otros enfoques, ¿no? La antropología personalista nos va a permitir tener una dimensión total y completa de la persona, ¿no? La antropología resulta importante porque es lo que nos permite tener una idea de cómo vamos a ver a la persona, ¿no? Entonces, esta antropología personalista, como tú la conoces bien, es una antropología que no divide a la persona, que la ve como una totalidad. Entonces, eso es justamente como nosotros vamos a ver a la persona. Cuando yo trabajo o con un paciente o lo veo desde la perspectiva psicológica en un ambiente laboral, en un ambiente educativo, la voy a ver como una totalidad, como algo completo y que no puedo dividir. O sea, que no puedo agarrar una parte y luego otra parte, sino que todo el tiempo voy a estar trabajando con la persona, con su contexto, con la relación, con el vínculo, con dónde está insertada. Entonces, también la antropología es importante porque nos va a permitir darle
aparte de un fundamento teórico o una coherencia teórica a la persona con la que estamos trabajando, también nos va a permitir tener como esta parte, este fundamento ético, ¿no? O sea, porque justamente desde esta ética en donde respetamos la dignidad de la persona, en donde somos coherentes con nosotros mismos, en donde no podemos reducir a la persona, también así va a ser nuestro abordaje ético con la persona. Muy bien, muy bien. Y te pregunto, ¿la psicología personalista toma más que nada la antropología de Burgos o toma la de todos los personalistas? Porque como hay tantos personalistas con ideas similares pero no iguales, qué te parece? ¿Se escucha? Pues mira, yo pienso que pues al final del día Burgos ha hecho esta gran aportación para mí en lo particular de estructurar muy bien la antropología, sobre todo muy digerible, porque no se nos puede olvidar que al final del día soy psicóloga, ¿no? Entonces, para mí fue muy fácil apoyarme en la antropología que Burgos plantea, pero evidentemente también en mis estudios he tomado a otros personalistas. Pero creo sí te podría decir que mi mayor inspiración o mi parte central por lo menos en la propuesta de mi tesis, es la antropología de Burgos. Sin embargo, lo que pasa es que la antropología de Burgos es muy completa, pero sí tomamos en cuenta otros autores, porque además siento que eso es lo rico de la filosofía, ¿no? El podernos enriquecer con distintos autores, distintos enfoques y armar, como digo yo, un poco como estos rompecabezas, esta mezcla que hace rica la combinación y que además hace rica la vida también, ¿no? Entonces, te diría Central Burgos, pero nos apoyamos en todos los demás. Bien, cuál es el título de tu tesis, Angie? Mi tesis se llama, híjole, tiene un nombre bien largo, pero mira, mejor te explico más o menos de qué se trata porque creo que el título no lo deja tan claro como lo que es. Mi tesis está basada en el estudio de Foucault, ¿no? Foucault hace un planteamiento en su libro La hermenéutica del sujeto, y en este planteamiento él rescata como diversas técnicas para el yo. Y entonces lo que yo hago es que, basándome en un problema muy actual, sobre todo en terapeutas como nosotros, como yo, estamos muy expuestos al burnout, ¿no? Como por esta fatiga, por compasión. Entonces, la propuesta que yo hago en mi tesis, básicamente, es tomar esta propuesta que hace Foucault a través de su hermenéutica del sujeto y transformarlo en técnicas viables para insertarlo dentro de lo que es la nueva propuesta de la psicoterapia personalista, que digamos que es un paso más allá de la psicología personalista. Ahorita estamos hablando de la psicología, pero cuando vamos a hablar de trabajar con personas, de trabajar con seres humanos, sobre todo en un enfoque clínico, mi propuesta, y parte de lo que están proponiendo otros personalistas, psicólogos como yo, es hacer una psicoterapia personalista, una terapia que sea integrativa, que tenga esta antropología de la que estamos hablando, que vea a la persona como una totalidad. Y entonces, mi propuesta terapéutica o mi propuesta en mi tesis doctoral es justamente eso, ¿no? Integrar técnicas basadas en ciencia a la diversidad de técnicas que se utilizan en la psicoterapia personalista. Pero además, a mí lo que me apasionó de esta propuesta es que son técnicas que, bueno, tú conoces a Foucault. Foucault siempre hace como una síntesis de distintos autores, entonces pues investigó a los griegos clásicos, a los estoicos, a los cristianos, ¿no? Y hace una propuesta de las técnicas que pueden servir para que la persona se conozca más, se conozca mejor y se cuide. Y yo lo que hago es una adaptación de estas propuestas que Foucault hizo sin el más mínimo fundamento científico a más bien filosóficas, a apoyarse con técnicas que sí tienen un fundamento científico. Entonces tomamos la inspiración filosófica clásica, ¿no? Y la fundamentamos con ciencia. Y entonces así hacemos una propuesta son 6 o 7 técnicas que se pueden integrar a la práctica terapéutica. No sé si me rebusqué mucho, pero ¿me di a entender? Sí, sí, bárbaro, bárbaro, genial. Ah, pongo a pensar, porque Foucault, su paradigma más que nada es el poder, ¿no? Y la psicología, viste, como desde el conflicto por el poder. Y el personalismo, Víctor Frankl, por ejemplo, está más basado en el sentido de la vida. Creo que con el personalismo la idea de Foucault choca un poquito, me parece, ¿no? Ajá. Mm. Y no te quiero decir la batalla que fue eso para que me aprobaron mi tema de tesis.
Afortunadamente tuve un muy buen maestro que me ayudó a estructurar muy bien mi defensa. Pero Foucault, bueno, yo me clavé mucho en el estudio de Foucault y no sé si tú lo sepas, pero digamos que Foucault fue teniendo como un camino progresivo, ¿no? Efectivamente, como tú dices, en un principio tuvo toda esta parte de poder y de la lucha y no sé qué, pero cuando Foucault es diagnosticado con cáncer al final de su vida, porque además se murió joven, ¿no? Como que en esta parte que a todos nos llega en algún momento, en esta parte de hacer las paces con la vida y hacer las paces con su enfermedad, da un giro y escribe este libro que te digo que se llama La hermenéutica del sujeto, en donde deja atrás todo eso del poder y de las batallas y de la lucha, y incluso las mismas críticas que él hacía a la enfermedad mental, y se centra únicamente en hacer una propuesta que le permita al sujeto cuidarse a sí mismo, ¿no? Por eso yo cuando introduzco mi tesis le llamo el tercer Foucault, ¿no? Porque esto fue gracias a mi profesor Ricardo, que fue el que me dijo, habla de un tercer Foucault, ¿no? O sea, y entonces así es como hago la propuesta. Digo, hay un tercer Foucault que poca gente conoce porque casi nadie conoce este libro. No te quiero decir, Lucas, el problema que fue conseguir ese libro en México. Primero lo conseguí fotocopiado y después muchos, ya creo que ya titulada de la tesis, fue a una librería aquí en México que es bastante famosa, que se llama la librería Rosario Castellanos, y acababan de sacar una reimpresión del libro. Y lo compré. Pero yo hice toda mi tesis con fotocopias. O sea, con fotocopias del libro. Ya después, ahorita tengo mi libro intacto. Así lo compré porque, pues, obviamente en el libro de mi tesis doctoral está intacto. No, no lo abrí, nada más por el valor emocional. Pero en este libro de hermenéutica del sujeto, la propuesta que él hace es básicamente que todo lo que hagamos en la vida se tiene que centrar alrededor de como esta, yo le llamo triada, él no lo define como triada, pero así yo lo presento con mis alumnos y en mi propuesta de tesis y investigación y todo, esta triada que es el autoconocimiento, el autocuidado y el amor propio, ¿no? Y entonces Foucault eso es lo que te dice, ok, el ser humano viene a este mundo, pero se tiene que cuidar, ¿no? ¿Y qué estrategias va a usar para cuidarse? Pero no se puede cuidar si no se conoce, ¿no? Incluso yo en mi tesis hablo pues de esta frase del que se conoce, conocerse a sí mismo es el principio de la sabiduría a la entrada del templo de Delfos, ¿no? Entonces, o sea, si no hay autoconocimiento, pues no hay amor propio. Y si no hay amor propio, ¿qué cuidas, no? Y si no hay autocuidado, pues ¿cómo te conoces? O sea, para cuidarte te tienes que conocer y mientras más te cuidas, más te conoces. Entonces, te digo que por eso es como una triada. Hoy ya lo represento así, ¿no? Como una triada en donde si no hay autoconocimiento, no hay autocuidado. Si no hay autocuidado, no hay amor propio. Y así se van retroalimentando las tres basecitas. Y entonces te digo, a ver, yo no tengo manera de saber qué pasaba con Foucault en ese momento de su vida, pero como fue su último libro y ya estaba diagnosticado con cáncer, a lo que yo llego, yo, Angie Bilbao, llego de conclusión, es que pues estaba como en este canal de hacer las paces con él mismo, ¿no? Y la última propuesta que nos hace Foucault es esa, ¿no? Conózcanse, cuídense, quiéranse. Y pues encajó perfecto con mi propuesta de tesis, que era lo que yo quería hacer. O sea, yo quería, para mí siempre ha sido muy importante el tema del autocuidado, sobre todo como terapeutas y como psicólogos, porque es increíble que en la formación como psicólogos no nos enseñan a cuidarnos. A pesar de que tenemos una profesión que nos expone muchísimo al burnout, ¿no? Entonces, esa también es parte de mi propuesta en la tesis, ¿no? Genial, qué lindo, qué lindo. Y te pregunto, ya que estamos hablando sobre una psicología Ya personalmente sé. integrativa, ¿qué corrientes psicoterapéuticas integra y cómo integrarlas? Pues mira, eso es parte, te voy a decir cómo se lo digo yo a mis alumnos y cómo se los explico. Para mí es que tú ya fuiste mi alumno, entonces seguramente te vas a acordar, ¿no? Es esta parte para mí es como una ensalada, ¿no? Entonces, bueno, la antropología va a ser como esta base, que puede ser como de lechugas, ¿no? Pero luego le puedes meter, por ejemplo, como vamos a hablar de una dimensión biopsicosocial espiritual, ¿no? En la parte biológica, pues puedes meter enfoques como corporales, como por ejemplo la bioenergética, la importancia de sentir las emociones en el cuerpo, la manifestación biológica del cuerpo, la parte de neuro, que también es súper importante, que como es un abordaje integrativo, podemos afianzarnos también en la ciencia, sobre todo en la parte de la neuroplasticidad y los cambios a nivel neurológicos. Luego, si vamos a hablar de la parte psicológica, la vamos a dividir en dos, en la parte únicamente de mental,
podemos utilizar abordajes como la terapia cognitivo-conductual o como el metamodelo de la programación neurolingüística. Incluso podemos apoyarnos de filosofía estoica. Ayer estaba dando una supervisión, porque como ya lo mencionaste, también soy supervisora, y justamente les estaba diciendo eso, les estaba diciendo que por favor le sugirieran al paciente que leyera algo de filosofía estoica para aprender a soltar el control, porque, híjole, somos unos humanos muy controladores y estoy convencida que la filosofía estoica es la que más nos ayuda a soltar el control. Entonces, dentro de la parte de mental, de pensamientos, de creencias, todo esto que te acabo de decir, y dentro de la parte de emociones, vamos a hablar, por ejemplo, de la terapia Gestalt, que es una terapia muy buena para manejar las emociones, para ordenarlas, para expresarlas, para sentirlas. También nos vamos a apoyar con técnicas de terapias de tercera generación o técnicas basadas en mindfulness que nos ayudan a sentir la emoción sin juzgarla, ¿no? Entonces la podemos sentir, la podemos, como digo yo a mis pacientes, nos podemos sentar con ella y podemos fluir con ella, ¿no? Y eso es biopsico. Luego en la parte social, pues obviamente también nos vamos a apoyar de la neurociencia y de todas estas investigaciones que nos dicen lo importante que son las relaciones y las redes de apoyo para construir la resiliencia, para superar los duelos. Entonces, desde la parte de invitar al paciente a que se una a su comunidad, la parte también de personalismo comunitario ahí entra, ¿no? Que refuerce sus relaciones, que afiance sus relaciones, y por último, la parte espiritual, en donde nos vamos a apoyar mucho de la antropología personalista y por supuesto de Víctor Frankl, ¿no? La aportación que hace Víctor Frankl en cuanto a sentido de vida, en cuanto a tener una vida con valores, en cuanto a tener claro, por ejemplo, temas como el perdón, ¿no? Que también es muy importante dentro de lo que es una psicoterapia y tiene una parte muy espiritual. Al final del día te lo estoy separando didácticamente, pero cuando el paciente viene, pues nosotros lo vamos acompañando con lo que él nos va trayendo a terapia, porque la parte central del enfoque es el diálogo, ¿no? Estamos convencidos de que el diálogo es lo que nos va a permitir conectarnos con el otro, vincularnos con el otro, y a partir de esa conexión, de esa vinculación, es que vamos a generar el cambio. Muy en esta línea de Martin Buber, ya sabes, del yo-tú, ¿no? Muy en esta línea de la relación, de que lo integrarse bien en la antropología personalista, nos es bienvenido. Genial. Y supongamos yo llego ahora a terapia con vos. Bueno, ahora me llamo Lucas, vengo a hacer terapia porque necesito crecer en esto, tengo otros problemas. ¿Cómo me atendés vos? ¿Qué sería, cuál sería sería como ese proyecto de la asociación libre? O sea, vos ya hablaste del diálogo un poquito, ¿cómo sería eso? Mira, no son técnicas tradicionales como las que acabas de mencionar, que son un poquito más del enfoque psicoanalítico, al revés. O sea, por ejemplo, un cambio que te puedo hacer es súper notorio, es pues, no hay uso de diván, ¿no? Algo que también es muy importante que, por ejemplo, en un enfoque cognitivo-conductual puede haber una mesita al centro, ¿no? Si yo te mostrara una imagen de mi consultorio, no hay nada que bloquee la comunicación y la conexión entre yo y mi paciente. No hay mesitas al centro, no hay escritorios, no hay nada. O sea, tú vas a estar sentado frente a mí directamente a una distancia, bueno, normalmente es como está la distancia del consultorio establecida, pero es algo que tú vas a poder controlar en determinado momento, si te quieres hacer más para atrás o más para adelante, pero siempre sin nada que obstaculice la conexión y la comunicación. Normalmente te voy a preguntar que qué te trae por aquí, ¿no? Que qué te interesa, que qué quieres trabajar. Y ya de acuerdo a lo que tú me vas compartiendo, pues yo voy a ir viendo más o menos, digamos, dónde están tus bloqueos, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un bloqueo en el sentir, o si tienes un bloqueo en el conectarte con tu cuerpo, o a lo mejor traes una sobrecarga de pensamientos catastróficos o negativos, o te falta un sentido de vida, no tienes claro, estás deprimido, se murió alguien cercano a ti, tu pareja, tu hijo, y entonces tu sentido de vida se perdió, se difuminó. Ahí conforme tú me vas platicando, pues yo voy viendo, ¿no? Y ya normalmente al final de la primera sesión, yo te voy a hacer como un conteo, ¿no? Y entonces te voy a decir algo así como, a ver, Lucas, pues mira, con base en lo que me acabas de compartir, yo cacho que estás teniendo muchos pensamientos negativos y quizá esto sea porque tienes una falta de sentido de vida. Se me ocurre que también a lo mejor estás siendo muy perfeccionista y eso te está impidiendo conectar con tus emociones y de repente el no conectar con las emociones puede hacerte que no te sientas tan vivo como
pudieras sentirte. Entonces se me ocurre que pues en las siguientes sesiones podríamos trabajar esto y esto, más lo que vaya saliendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, las técnicas que voy a usar van a ir siendo de acuerdo a lo que cada sesión vaya yo a ir trabajando con el paciente, ¿no? Entonces, suponiendo que hoy vengas y me platiques que justo ayer te peleaste con tu mamá porque te dijo y tú le dijiste y te dijo, ahí voy a usar técnicas para aclarar comunicación, ¿no? Entonces me puedo ir a usar técnicas desde sanación del niño interior, que es algo muy gestáltico, muy de análisis transaccional. Me puedo usar también el análisis transaccional para sanar esta relación, estas relaciones de pareja como con diferencias de nivel, ¿no? Hasta puedo usar, sí, también puedo usar interpretación de sueños o no interpretamos, porque en la terapia personalista no interpretamos, pero se le llama análisis de sueños o trabajo con sueños, ¿no? Entonces tenemos una gran diversidad de técnicas que podemos ir integrando conforme el paciente vaya mostrándonos sus necesidades. Muy bien, y me acabo de acordar que en clase hablamos de que en psicología personalista no se diagnostica, sino que se habla de la infirmidad, puede ser en vez de enfermedad, ¿o no? Es correcto, sí, 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 sí. Sí, no, nosotros como tenemos esta visión de que, de que el ser humano es completo, es indivisible, tiene una dignidad propia, es inherente, vamos a hablar siempre del contexto. O sea, ¿por qué esta persona en este momento específico le está pasando esto? Entonces, como no atentamos contra la persona, digamos, no ponemos etiquetas y un diagnóstico es una etiqueta. O sea, yo siempre te voy a ver a ti, Lucas, con lo que tú me estás trayendo hoy en esta situación y lo que te está pasando es producto de lo que sufriste en la infancia, lo que sufriste hace un par de semanas, lo que te hicieron, la experiencia previa, pero no te voy a quitar como esa dignidad humana propia a través de una etiqueta. Entonces, no usamos ni el concepto de patología, ni un diagnóstico clínico, y tampoco, como dices tú, tampoco la parte de enfermedad, sino más bien como esta parte de infirme. Es una persona que no está firme, que no está firmemente parada sobre la vida, sino que más bien necesita en este momento apoyo, no sé, chance unas muletas, chance una mano amiga, chance un hombro, para que pueda estar firme ante la vida, ¿no? Entonces, me parece como un concepto mucho más amigable y mucho más, menos juicioso y menos duro que el de patología, tóxico, o diagnóstico de trastorno de personalidad, por usar un diagnóstico nada más de ejemplo, ¿no? Buenísimo. Y en la maestría que tuve con vos, vos nombraste, nos diste un autor para que es José Manuel Domínguez Prieto, y él hace un aporte a la psicología personalista, ¿no? ¿O cómo es? Sí, yo siento que, bueno, a ver, los dos más grandes libros de psicología personalista, bueno, más bien los pocos, porque estoy tratando de acordarme, no hay muchos, pero uno de ellos es Aportación de José Manuel Domínguez Prieto. Y a mí lo que me gusta de José Manuel Domínguez Prieto y por lo que coincido mucho con él es, primero que nada, pues porque fue de los pocos que hace un par de años se atrevió a empezar a hablar de la psicología personalista, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que ha sido uno de los principales difusores de la psicología personalista, sobre todo en el ámbito iberoamericano, ¿no? Y además, la otra parte es que propone que sea el abordaje integral. O sea, él es de los primeros que empieza a hablar de que sea una psicología personalista integral, que busca integrar la ciencia con la ciencia de la psicología como ciencia, con la visión de la antropología personalista, ¿no? Y la otra aportación que es muy importante de José Manuel Domínguez es esta parte de que la persona es un ser en relación, ¿no? Que era justo lo que te decía hace rato, ¿no? Existimos en la relación, o sea, yo estoy existiendo en este momento gracias a que estoy relacionándome contigo y entonces estoy proponiendo mis ideas y tú me estás preguntando, y eso es en todo, o sea, podríamos decir que el fundamento esencial de la persona es la relación y además no hace a un lado, sino que integra la apertura a la trascendencia. Entonces, también en su libro de psicología personalista, lo que hace es que desarrolla un marco teórico y metodológico para que la psicología tenga un fundamento antropológico sólido. O sea, como que se ha preocupado mucho porque tengamos esta propuesta de antropología sólida, ¿no?
Genial. Tengo una última pregunta, que es algo que estuvo muy presente en tus clases, que me gustó mucho, que es el tema de los abrazos, de apapacharse. Ah, sí. ¿Por qué es tan importante para una persona el tema de los abrazos, efectivamente? Bueno, sí, a ver, tiene muchos temas. Creo que te lo voy a integrar o sea, de dos maneras, ¿no? Primero que nada, es para mí la psicología personalista es una psicología fundamentada en el amor, ¿no? O sea, lo dice Burgos, lo dice von Hildebrand, lo dice, bueno, Martin Buber en su momento, aunque no es considerado personalista clásico, pero pues sí es un antecedente, y lo dice Frankl, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, a mí me encanta en mi enfoque, a diferencia del cognitivo-conductual y a diferencia del psicoanálisis, por ejemplo, en donde decirle a un paciente te puedo dar un abrazo o que el paciente me pide un abrazo es totalmente válido, ¿no? O sea, y eso me encanta, o sea, me encanta que el paciente sepa que me puede abrazar o que yo lo puedo abrazar o que yo le pueda decir, oye, si me dieron ganas de darte un abrazo, ¿te lo puedo dar? Sí, ¿no? Entonces, esa parte del amor, el abrazo y que sea un enfoque terapéutico que contiene, que sostiene, que como decimos en México, apapacha a la persona en el sufrimiento, me gusta, ¿no? Pero además, como se los expliqué en clase, hay un fundamento científico, ¿no? Y este fundamento científico es que la persona normalmente cuando viene a terapia, cuando está en un enfoque terapéutico, está sufriendo, o sea, ante un sufrimiento, cualquiera que sea el sufrimiento, una pérdida, un dolor, una discusión, una pelea, nuestro sistema nervioso autónomo se activa y empezamos a generar hormonas como cortisol, bueno, antes que el cortisol, la adrenalina y no la noradrenalina. Y después de un ratito que nuestro sistema está activado con adrenalina y noradrenalina, empezamos a segregar cortisol. Y entonces el abrazo, cuando nosotros abrazamos, generamos oxitocina. Y la oxitocina nos permite, cuando nos sentimos abrazados, generamos oxitocina y cuando abrazamos generamos oxitocina. Y la oxitocina es una hormona que baja el cortisol. Entonces, de alguna manera también, cuando una persona está sufriendo, darle un abrazo, si ella nos lo permite, por supuesto, darle un abrazo puede ayudar que tanto ella como nosotros bajemos la hormona, bueno, el cortisol a través de la segregación de oxitocina. Entonces, esas serían las dos ventajas que yo vería en el abrazo, una muy relacional y la otra muy científica. Qué lindo, bueno, qué lindo, Angie, muchas gracias. Estas eran todas mis preguntas. Recuerden que para introducirse en psicología personalista está el libro que escribió Burgos con otros autores de psicología personalista. A su vez está la introducción a la psicología personalista, otra vez historia de la psicología. Y bueno, Angie, no sé si quisieras decir algo para cerrar la entrevista. Pues no, o sea, yo qué te puedo decir que la verdad es que llevo ya varios años practicando este enfoque y para mí sigue siendo pues lo mejor que me ha pasado en la vida, literalmente, ¿no? Porque aparte de que me ha ayudado a tener esta visión más integral de la persona, me permite lo que te decía ahorita, dar amor, ¿no? O sea, es estarlo acompañando con amor, estarlo acompañando con aceptación, con paciencia, con tranquilidad. Y además, en mi caso, que yo soy mucho de la idea de integrar y no quedarte con una sola cosa y ser flexible, también me permite acompañar desde distintas técnicas que podemos tomar de muchos otros abordajes que tienen validez científica, ¿no? Entonces, digamos que es un enfoque integral, es un enfoque basado en ciencia, es un enfoque con una sólida antropología. Entonces, para mí está completo, ¿no? No le falta nada. Entonces, creo que esa sería mi frase para cerrar. Bueno, gracias. Quería decirles también, y a vos, Angie, decirte que me gustaban mucho tus clases en el máster. Con vos llegué a entender finalmente cómo funciona la psicología integrativa y me pareció algo muy novedoso, muy completo, así que te agradezco mucho. Así que bueno, hermanos, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y poner me gusta. Hasta luego.